Bueno, hola de nuevo. Ya estamos en nuestro recreo, estamos hablando mucho de la Biblia y qué fascinante es todo esto de la Biblia y la historia. Entonces vamos a seguir en este estudio, estamos en sesión número 1 todavía, estamos en parte número 2 que dice, si usted tiene la papel ahí, yo tengo el enlace ahí abajo de la video. Si quiere descargarlo y estar estudiando con nosotros, estamos en número 2 que dice maneras de estudiar la historia en la Biblia. Entonces, hay tres diferentes maneras que podemos estudiar la historia, específicamente la historia, porque hay diferentes cosas que uno puede estudiar, temas religiosos, cosas así en la Biblia que uno puede estudiar. Pero específicamente este estudio total sobre la historia de la Biblia. Tres diferentes maneras que podemos estudiarlo. Número uno es a través de personas importantes, las personas de Dios, las personas que Dios usó para completar su voluntad. La importante, la mayoría como importante, personas importantes que vemos son parte de la linaje familiar de Jesús. Entonces, como Dios trajo el Salvador al mundo, desde Adán hasta Jesús, José y María, podemos ver la linaje en la Biblia. Entonces, eso es importante. Um, Otras personas importantes que podemos estudiar son los profetas, las reyes y otros líderes religiosos y políticos que son utilizados para guiar a Israel. Tenemos personas muy importantes como Moisés. Moisés es del tribu de Levítico y él es un Levite, Liveo, creo, en español. Y entonces, la linaje de Dios vino por la tribu de Judá. Entonces, Moisés no está en la linaje de Jesús, pero es un líder, es una persona muy importante de la Biblia. Aunque no está parte del linaje de Jesús, es muy importante que estudiamos sobre él. Hay otros reyes babilónicos y persianos que ni son creyentes. Convirtieron algunos en creyentes de Dios, pero no son cristianos ni nada de eso, pero son importantes que estudiamos ellos porque son muy importantes a la historia de Israel y la historia de la Biblia. Y tenemos a profetas y apóstolos que Dios usó para guiar la iglesia en el Nuevo Testamento. La segunda manera que podemos estudiar la historia de la Biblia es a través de eventos importantes, eventos significativos que dieron forma al relato de la salvación. Entonces podemos estudiarlo así, la creación, después la caída de humanos con Adán y Eva, la inundación, Abraham, el éxodo de Egipto, la conquista de las tierras prometidas, el tiempo de las reyes, el tiempo de división, la cautividad, el retorno a la tierra prometida, tiempo de Cristo, el tiempo de la iglesia y el fin de tiempos. O podemos estudiarlo a través de la geografía, cuando están en Israel, Canaán, cuando están en Egipto, cuando están en Babilonia, cuando están en el Imperio Romano. Eso es más difícil. Es posible, pero es más difícil. Las formas más comunes y en las maneras que nosotros vamos a hacer este estudio es con las dos primeras formas. Cada sesión, las siguientes sesiones, vamos a primero hablar de los eventos importantes, de la historia, de las cosas que pasó, y después vamos a hablar de los personajes. Cada semana usualmente es 4 o 5 personas importantes si hablamos de ellos. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué estamos hablando de ellos? ¿Qué hicieron? Entonces vamos a estudiar en esas dos formas. Hablando de los personajes históricos en la Biblia, eso ya estamos en número 3 aquí en su papel. Lo que hace
que su inclusión sea importante es el papel que desempeñan en el relato de la salvación. Hay muchos hombres y mujeres significantes que no conocemos, que no están en la Biblia, porque no cumplen con ese criterio. Aunque Moisés no está en el linaje de Jesús, es importante por nosotros porque tenía tanto que hacer con la salvación. Nos dio la ley, liberó a Israel. Hay tantas cosas importantes con la vida de Moisés, con el relato de salvación. Entonces, es por eso lo estudiamos. No hablaremos de todos los personajes de la Biblia, solo de las principales. La cosa, quiero explicar y quiero ser bien claro con eso. Cuando nosotros decimos o los llamamos personajes, no debemos. Es un error que hacemos de tantas veces a decirlo. Pero cuando nosotros decimos personajes o cuando decimos historias bíblicas, lo que estamos haciendo, estamos implicando un cuento de ficción. Estas son personas históricos, reales. Ellos realmente vivieron y jugaron un papel importante en las escrituras. Estamos aquí en Honduras y dos personas muy importantes de la historia que siempre hablamos, Lempira y Francisco Morazán. Son muy importantes, hasta hay feriados por ellos, hay desfiles por ellos. Lempira murió hace como 500 años, pero muy importante todavía. Pero la cosa es igual, como ellos eran personas reales que tenían un papel importante en este país y en la liberación de este país, de España y todo esto. Igual, las personas que vemos, las personas que vemos aquí, Moisés, Adán, Eva, Jacob, Samuel, David, Elías, Isaías, Daniel, Jesucristo, Pablo, todos eran personas reales. Yo soy de los Estados Unidos, lo mismo nosotros podemos hablar de George Washington, Abraham Lincoln, y son reales, tenían papeles muy importantes en el desarrollo de nuestro país. Y todas esas personas tenían un papel muy importante en la salvación y cómo Dios salvó a su pueblo. Entonces, algunas de las personas, después cuando yo estaba creando esto, a veces voy a agarrar más personas, pero algunas de las personas muy importantes de quien vamos a hablar en las siguientes 5 sesiones son Adán y Eva. Y vamos a hablar de ellos porque ellos son la padre y madre de todos los vivos. Todos nosotros, usted y yo somos hermanos. Hermanos por Adán y Eva. Y no solo de Adán y Eva, pero por Noé. Por Noé, usted y yo somos hermanos. La segunda persona con quien vamos a hablar la próxima sesión es Noé. Él era un hombre justo en un mundo malvado. Sin Noé, ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy. Usted y yo no estamos aquí haciendo esto si no era por la fidelidad de Noé a Dios. Era un hombre justo y por él Dios decidió a seguir y no destruir todo el mundo. Después, la tercera persona es Abraham. Abraham es el padre de la fe. Padre de la fe de Israel y la fe de nosotros hoy. Era el padre de los judíos, los cristianos y los islámicos. Dios dijo a Abraham que aunque tenía 90 y pico años, él iba a tener un hijo. Y cuando no pasó por unos años, Sara, su esposa, intentó como jugar a Dios y dio su esclava a su esposo para tener un hijo. Mira, yo soy vieja, no puedo, entonces. Y eso era fuera de la plan de Dios. Dios después dio, pero Dios esperó ese tiempo perfecto con él. Nosotros tal vez no entendemos por qué, pero él esperó ese tiempo perfecto
y dio Isaac a Abraham y Sara. Y Isaac vino de Sara, aunque él tenía 90 años. Pero antes de esto, Sara intentó jugar Dios y bueno, Dios dijo que vamos a tener un hijo, aunque no puedo, usted puede con mi esclava. Y con él tenía un hijo que se llama Ismael. Ismael ahora es el padre de los islámicos, de la nación islam. Entonces, de Abraham vino los judeos, los cristianos, los islámicos, la religión, las tres religiones más grandes del mundo hoy, todo vino de Abraham. Y todas las tres religiones dicen Padre Abraham. La cuarta persona con quien vamos a hablar es Jacobo. Él comenzó, él es el comienzo de la nación, del pueblo Israel. No vamos a hablar de su padre Isaac porque no hay tanto, hay algo ahí en la Biblia, pero no hay tanto ahí. Y no jugó un papel tan grande en la salvación como Jacobo. Pero Jacobo era un estafador y él convirtió en oro. Cuando él peleó con Dios y Dios cambió su nombre, eso cambió todo. Y es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Nosotros muchas veces hoy en día creemos en algunos de nosotros creemos en una familia buena, cristiana, algunos no, pero la mayoría de gente, especialmente en Honduras, escuchamos de Dios por todos los lados, Dios, Dios, Dios. Yo siempre digo, aquí en Honduras hasta el mismo ladrón que está robándole dice Dios le bendiga. Todos aquí hablan de Dios, pero siempre viene un tiempo cuando tenemos una lucha con Dios y tenemos que decidir cómo voy a seguir con Él o no, voy a creer en Él o no, y lo que pasó con Jacobo. Entonces, él luchó con Él y Él empezó la nación Israel. Dios cambió el nombre de Él a Israel. ¿Quién lucha con Dios? Lo que significa Israel. Y vemos esto en toda la historia de Israel, vemos eso, que ellos siempre están luchando contra Dios. Después, en número 5, vamos a hablar de Moisés. Él era un legislador y libertador. Él no es parte, como estaba diciendo, no es parte del linaje de Jesús. Era levita. Pero es muy importante, como él es el dador de la ley, él dio la ley a Israel, y él es un tipo de Cristo. Durante este estudio vamos a estar hablando de eso, vamos a decir tipo de salvación, tipo de Cristo. Eso significa que es como algo que vemos antes, que es cerca de esto, como Cristo es Salvador. Entonces, por el pueblo de Israel era un tipo salvador por ellos. Y es casi como una profecía de alguien que va a venir más adelante. Interesante. Después, la sexta persona con quien vamos a hablar es Josué. Josué era el líder de la conquista. Como Josué dirigió a Israel a la tierra prometida, también Jesús nos dirija hoy. Entonces, es alguien que es importante estudiar a él y cómo él dirigió a ellos en a Israel en ese tiempo crucial. Después vamos a pasar un buen tiempo y creo que un 350, 400 años por allá, vamos a pasar y vamos a estudiar Samuel. Samuel era el último juez y el juez más grande. Él provió que Dios es mejor que un rey. Él nunca temó al rey. Cuando él era sacerdote, profeta y juez. Y muchas veces Dios dijo, vaya rey, dice, él nunca tenía miedo porque él sabía que Dios era más grande que el rey.
Samuel es bien importante en muchos aspectos de la Biblia y el relato de salvación. Y él es el único juez con quien vamos a hablar en ese tiempo. Vamos a hablar más adelante, creo que en la tercera sesión vamos a hablar de los jueces, pero él es el único juez en específico con quien vamos a estudiar. Y algo muy fascinante durante el recreo, estamos hablando de eso ahorita, es el ciclo de los jueces. Es un ciclo que todavía vemos hoy en día ahorita. Es que Israel pecó, tenía un pecado y esa idolatría, estaban hablando a Baal, y más adelante vamos a estudiar más de este Dios con D pequeño, no Dios con D grande, porque solo es uno. Pero siempre Israel pecó y se alejó de Dios. Entonces Dios los castigó. ¿Cómo lo castigó? Él dejó que un pueblo cercano vinieron y robaron, quemaron sus fincas y llevaron gente. Lo que pasa usualmente allí no es todo el pueblo de Israel, pero si hay uno o dos tribus cerca, a veces vamos a decir el pueblo filistino. Entonces solo ellos estaban afectados, no todo Israel. Ellos lloró arrepentimiento y Dios levantó un juez para liberarlos. Ese mismo ciclo vemos en toda la Biblia y vemos hoy, pecamos, Dios, estamos castigados tal vez no por Dios, pero solo por consecuencia de nuestros pecados. Podemos ver en la adicción de drogas y alcohol, cuando uno está alcohólico o drogadicto, ellos pierden todo. Y no estoy diciendo que es Dios quitando todo, solo esa consecuencia que pasa cuando uno se da toda su vida al alcohol, pierden todo, pierden sus amigos, pierden su familia, porque su Dios es el guaro, su Dios es la cerveza, su Dios es la cocaína, su Dios es la heroína, le ponen todo en esto y en gran castigo. Bueno, si tienen suerte, van a decir, alguien va a venir y hablar la verdad en su vida y ellos van a aceptarlo y van a tener arrepentimiento. Arrepentimiento significa que la palabra en griego significa para dar la vuelta. Entonces, no solo significa estar triste por lo que hizo, significa para completamente dar la vuelta. Estamos manejando por Tegucigalpa y damos la vuelta y regresamos a San Pedro Sula. Es así. No seguir en el mismo camino, a cambiar la ruta por completo. Entonces, ya cuando hay arrepentimiento, hay un rescate. Y por nosotros es Jesús. Nuestro rescate es en Él. Él es nuestro Salvador. Bueno, después de Samuel, vamos a hablar de David. Él era el rey mayor de Israel y antepasado de Jesús. Podemos ver en la gran historia que Jesús viene de Noé, como todos nosotros. Entonces, estamos hablando, hoy en día hay 9,000 millones de personas. Y piensan a través de todos los siglos, ¿cuántas personas hay? Tan grande. Bueno, y después dicen que va a venir por Abraham. Entonces, es poco más pequeño. Y después dice que va a venir por Jacobo. Entonces ya no estamos hablando de los hijos de Ismael, que es millones y millones de personas también. Después dice que como va a venir de tribu de Judá, entonces más pequeño. Ahora tiene que venir por la linaje de David. Entonces ya está más pequeño. Que cada vez cuando estamos estudiando a alguien la linaje de Jesús, estamos enchiquitando y haciendo más específico ese linaje.
Después vamos a estudiar sobre Elías. Él era un símbolo de todos los profetas y era un tipo de Juan el Bautista. Hasta una gente cuando Juan Bautista estaba ahí en el desierto, la gente pensaron que era Elías porque Elías no murió, Dios solo lo llevó en un carro de fuego. Número 10, vamos a estudiar Isaías. Es el profeta del Jesús. Cuando una gente dice es el quinto evangelio, porque hay tanto profecía sobre Isaías, tanto profecía sobre Jesús ahí, que muchas de las cosas que sabemos sobre Jesús viene de Isaías, no de los evangelios de Isaías, porque sabemos que todas las profecías que dijeron sobre Mesías cumplieron. Jesús cumplió. Entonces, por ejemplo, podemos ver en Hechos, Felipe habla lo tengo aquí, con el eunuco de Etiopía, y ese hombre estaba saliendo y regresando a Etiopía, saliendo a Jerusalén, y él estaba ahí para alabar a Jesús. A Dios en el templo, y él estaba regresando a Etiopía, él estaba leyendo Isaías. Y Espíritu usó a Felipe en ese tiempo a decir, hey, ¿usted entiende lo que lo que usted está leyendo? Y dice, ¿cómo puedo? Si alguien no me ayuda, explica. Y él dice, es de quién usted está leyendo, esa persona en Isaías. Él está hablando de Jesús, quien ellos mataron hace unos días y hace un tiempo, y él murió y regresó, y él habló a él sobre el bautismo y estaba bautizado ahí en ese momento. Entonces hay tanto sobre Jesús en Isaías, por eso es importante que estudiamos a él. Después vamos a estudiar Jeremías, porque él es el profeta de la cautividad. Él vio la cautividad antes. Él tenía la profecía y sabía que iba a pasar. Después hay Daniel, también es profeta, y él vio la cautividad de Israel y la caída a Babilonia. Y Babilonia estaba derrotado en una sola noche por falta de respeto a Dios. Y Daniel estaba allí y él tradució lo que Dios, como hermano, escribió en el muro. Es una historia bien impactante, bien importante en la historia, y hay mucho sobre la vida de Daniel que es muy importante en la historia de Israel. Después vamos a hablar sobre Ezra y Nehemías. Son dos diferentes cosas, pero muchas veces estudiamos ellos juntos y los dos libros de ellos juntos. Ezra era un sacerdote, era un reformador de la ley, y Nehemías ayudó a reconstruir a Jerusalén. Después ya estamos en el Nuevo Testamento y vamos a estudiar Juan el Bautista. Él era el último profeta antes de Jesús. Era un tipo de Elías, como acabamos de decir. Después vamos a estudiar Jesucristo, que es el Mesías. Vamos a estudiar los 12 apóstolos, los 12 que siguieron a Jesús, porque ellos son los fundamentales apóstolos de la iglesia, empezaron la iglesia como es hoy. Y después vamos a hablar sobre Pablo. Él es el autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Ningún apóstol mejor que los otros, pero es mi favorito. Es mi favorito. Hay tanto ahí. Él siempre era, yo crecí católico. Y después, cuando yo tenía 14 años, yo decidí que no creí en todas esas cosas y pasé como 8 años no creyendo en nada. Era un tiempo bien oscuro para mí. Y gracias a Dios, Él puso una gente en mi vida que me enseñó quién era Jesús por la verdad. Yo estaba bautizado y después, muchas cosas en mi vida pasó y Dios me dijo que quería que me convirtiera en pastor y misionero. Yo fui a
una universidad de la Biblia para aprender y ya estoy aquí en Honduras cumpliendo eso lo que me dijo. Pero en ese tiempo yo tenía una creencia y dice lo que usted quiere decir. Los católicos, los cristianos evangélicos es una gran diferencia. Pablo era un judío bien dedicado a Dios. Hasta que él estaba matando a los cristianos porque él pensó que ellos estaban hablando cosas incrédulas sobre él. Estaba mintiendo y estaban intentando decir cosas que no eran la verdad. Él creyó todas esas cosas. Él pensó que estaba luchando por Dios. En la verdad, no. Hasta que Jesús tenía que pararlo y hablar y decir, ¿por qué está persiguiéndome? Entonces, él tiene un papel muy grande en la iglesia, en la historia, y es una de las personas de la Biblia favoritos míos, Pablo. Esto es la primera sesión. Y es un resumen de todo lo que vamos a hablar. Vamos a hablar mucho de las mismas cosas que hablamos hoy, pero mucho más detalle. Hay 5 sesiones más que en las próximas semanas esperamos a hablar más de esto y tener una conversación de qué es la Biblia e intentar hacerlo más fácil. Yo recuerdo mis primeros días en la Universidad de la Biblia y están hablando de Samuel y recuerdo que uno de mis compañeras dijo algo sobre la bruja de Endor. Brujas en la Biblia, pero sí hay. Y hay tantas cosas ahí que muchos años yo tenía miedo a ir a estudiar y ver primer y segundo Samuel, primer y segundo Reyes, primer y segundo Crónicos, porque no entendí lo que yo estaba leyendo. Y los profetas son lo mismo, a veces son muy difíciles porque no entendemos estos. Entonces, es lo que nosotros queremos, que estos próximas sesiones, próximos videos, va a ayudar a usted, quien está mirando esto, en el futuro, en cualquier parte del mundo. Eso ayuda a usted a no tener miedo y puede ir a estudiar la Biblia por sí mismo. Gracias y feliz día.